En 1958, mientras Nigeria se acercaba a la independencia en el escenario mundial, una aerolínea respaldada por el Estado, entonces llamada WAAC Nigeria, refundada más tarde como Nigeria Airways, en 1971, inauguró su primer servicio internacional de Lagos a Londres. La aeronave era un Stratocruiser operado por BOAC, que cubría aproximadamente 5.000 kilómetros con una parada obligatoria de reabastecimiento de combustible. En su apogeo, Nigeria Airways conectaba Lagos con Nueva York, Johannesburgo y una docena de ciudades a lo largo de África Occidental, con una flota de aproximadamente 30 aeronaves. Los pilotos y la tripulación la llamaban el orgullo de la nación porque, durante un breve periodo, Lagos se sentía como el centro del cielo africano. Entonces, en 2003, la aerolínea fue disuelta. Las deudas se habían acumulado. La mala gestión se había extendido. La flota se había reducido. Y con la desaparición de Nigeria Airways, Lagos entregó algo mucho más trascendental que una aerolínea. Entregó la idea de que África Occidental podía tener un centro de aviación global. Durante 2 décadas desde entonces, una dolorosa verdad se ha asentado sobre la región. África Occidental, hogar de más de 400 millones de personas, y anclada por una economía nigeriana que genera más de 360.000 millones de dólares anuales, no tiene un verdadero aeropuerto intercontinental de conexión, ni uno solo. Lagos se sitúa perfectamente entre Europa, las Américas y el resto de África, pero nadie ha construido la infraestructura para aprovecharlo. Ahora en 2025, Lagos se está haciendo su apuesta más seria hasta la fecha. Un mega aeropuerto propuesto en Lekki Epe, diseñado para 20 millones de pasajeros en su máxima capacidad. Un acuerdo de cielos abiertos reactivado con Estados Unidos. Un acuerdo bilateral de interconexión que vincula a Air Peace directamente con Emirates y sus 140 destinos a través de Dubái. Pero hay algo que no tiene sentido. El aeropuerto actual de Lagos, el Aeropuerto Internacional Murtala Muhammed, maneja poco más de 7 millones de pasajeros al año. El Aeropuerto Internacional Bole de Addis Abeba maneja más de 12 millones, respaldado por Ethiopian Airlines, la aerolínea más grande de África. El Aeropuerto Internacional Kotoka de Ghana ya está siendo posicionado como el centro de tránsito más eficiente de África Occidental. Sin embargo, todas las grandes aerolíneas que operan hacia África Occidental, Emirates, Ethiopian Airlines, British Airways, South African Airways, observan Lagos con un interés inconfundible. Entonces, ¿cómo puede una ciudad con un aeropuerto congestionado y subdimensionado y sin aerolínea de bandera amenazar imperios de conectividad aérea construidos durante décadas? Para entender por qué Lagos sigue apareciendo en estas conversaciones, es necesario entender por qué África Occidental es quizás la región del planeta con mayor justificación para un nuevo hub intercontinental y por qué nadie ha logrado construir uno. Miren un mapa. Lagos se encuentra aproximadamente a 6 grados de latitud norte, está a unos 5.000 kilómetros de Londres, aproximadamente a 8.450 kilómetros de Nueva York, 6.400 kilómetros de San Paulo y aproximadamente a 4.500 kilómetros de Johannesburgo. En términos de aviación, todas estas son distancias cómodas para aviones de fuselaje ancho, sin modificaciones de ultra largo alcance, sin cabinas reducidas y optimizadas para combustible. Aeronaves estándar de doble pasillo, cargadas de pasajeros y carga, pueden alcanzar cada uno de estos destinos desde Lagos sin ingeniería extraordinaria. Comparen eso con Dubái. El Aeropuerto Internacional de Dubái se encuentra a 25 grados de latitud norte. Su genialidad fue posicionarse como el punto intermedio entre Europa y Asia, entre Londres y Sydney, entre Frankfurt y Singapur. Emirates explotó esta geografía sin piedad, construyendo una red radial que ahora sirve a más de 140 destinos. Lagos ofrece algo estructuralmente similar, pero para un conjunto diferente de corredores. Se encuentra en la intersección natural de 3 flujos de tráfico masivos: Europa hacia África meridional y oriental, las Américas hacia África occidental y central, y rutas intraafricanas que conectan a la costa occidental del continente con sus centros económicos orientales y meridionales. La región en su conjunto genera demanda a través de Accra, Abidjan, Dakar, Freetown, Monrovia y Banjul.
ciudades que individualmente carecen de la población para justificar un servicio directo de largo alcance sin escalas, pero que colectivamente representan decenas de millones de potenciales pasajeros en conexión. Esta es precisamente la estructura de mercado que hizo funcionar a Dubái. Ciudades de origen individuales que no pueden sostener vuelos intercontinentales directos, canalizadas a través de un único megahub que agrega la demanda. La física funciona. La geografía funciona. Lo que no ha funcionado es todo lo demás. La ausencia más flagrante en la ambición de Lagos como hub es precisamente lo único que Dubái tuvo desde el principio. Una aerolínea creada específicamente con una estrategia de hub integrada en su ADN. Emirates no surgió por accidente. El gobierno de Dubái la creó en 1985 con 2 aviones y un mandato. Cada decisión de ruta, cada pedido de flota, cada horario fue diseñado para maximizar las conexiones a través del Aeropuerto Internacional de Dubái. La aerolínea era la razón de existir del hub. Lagos lo ha intentado 3 veces. Nigeria Airways colapsó en 2003. Virgin Nigeria, que pasó por 2 cambios de marca adicionales, convirtiéndose en Nigerian Eagle Airlines y luego en Air Nigeria, llegó a tener una flota de alrededor de una docena de aviones antes de ser inmovilizada por los reguladores y cerrar definitivamente en septiembre de 2012. Y después llegó Nigeria Air. La saga de Nigeria Air merece su propio análisis porque revela la profundidad del desafío institucional. Anunciada en 2018, respaldada por un consorcio que incluía Ethiopian Airlines con una participación del 49% e inversores privados nigerianos, Nigeria Air debía lanzarse en octubre de 2023. En cambio, 3 días antes de que la saliente administración de Buhari dejara el cargo en mayo de 2023, el ministro de Aviación Hadi Sirika organizó una ceremonia de presentación con un Boeing 737 alquilado a Ethiopian Airlines, temporalmente repintado con los colores de Nigeria Air. El avión fue devuelto a Etiopía poco después. El ministro de Aviación Festus Keyamo, nombrado por la administración entrante, suspendió el proyecto. Ordenó una investigación por parte de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros y en mayo de 2024 lo abandonó oficialmente. Su razonamiento fue contundente. Nunca fue Air Nigeria. Era Ethiopian Airlines intentando volar nuestra bandera. Si es así, ¿por qué no permitir que una aerolínea local vuele nuestra bandera? Y la pregunta no era retórica. Lo que ha surgido en ausencia de una aerolínea de bandera es algo posiblemente más interesante. Air Peace, la mayor aerolínea privada de Nigeria, está ejecutando una estrategia de hub sin propiedad gubernamental y lo está haciendo mediante la construcción de alianzas globales en lugar de depender únicamente de la escala de su flota. En marzo de 2024, Air Peace lanzó un servicio directo de Lagos a Londres Gatwick bajo derechos bilaterales recientemente asegurados. La ruta de Londres fue una prueba de concepto para algo más grande. En enero de 2026, Air Peace activó un acuerdo interlineal integral con Emirates. La estructura es reveladora. Los pasajeros que vuelan desde Banjul, Dakar, Freetown, Monrovia, Accra y otras ciudades de África Occidental ahora pueden reservar viajes con un solo boleto a través de la red de Air Peace, conectando vía Lagos, Accra o Abiyán, hacia vuelos de Emirates a Dubái y de ahí a Londres Heathrow, Gatwick o Stansted. Equipaje facturado de punto a punto, un solo itinerario, sin reservas separadas. El vicepresidente de Emirates, Adnan Qasim, declaró explícitamente que la asociación nos permite expandir nuestra presencia a más zonas de África vía Lagos. El director comercial de Air Peace, Noel Gala, la describió como un refuerzo del papel de Air Peace como puente fundamental entre África y el ecosistema global de aviación. Esta no es una asociación por conveniencia. Es la arquitectura de una estrategia de hub. Air Peace alimenta el tráfico regional de África Occidental hacia Lagos. Emirates conecta ese tráfico con el mundo. Lagos se convierte en el punto de recolección, el nodo de agregación que fue Dubái para Oriente Medio en la década de 1990. Y Air Peace está expandiéndose aún más. La aerolínea está adquiriendo aeronaves de fuselaje ancho Boeing 777-200CR para lanzar rutas directas a Sao Paulo, Antigua y Houston, una ruta habilitada por el Acuerdo de Cielos Abiertos entre Estados Unidos y Nigeria, que entró en vigor en mayo de 2024, tras más de 2 décadas. Pero aquí es donde toda esta historia da un gran giro inesperado.
La importancia de la ambición de Lagos como hub no tiene que ver con la red de rutas de Air Peace, y en realidad tampoco tiene que ver con las alianzas entre aerolíneas. Tiene que ver con lo que una sola pieza de infraestructura puede hacerle a las suposiciones competitivas de todo un continente. Consideran las matemáticas de lo que Lagos opera actualmente. El Aeropuerto Internacional Murtala Muhammed fue construido en 1979. Su nueva terminal internacional, inaugurada en marzo de 2022, fue diseñada para 14 millones de pasajeros anuales, pero las fallas iniciales en el diseño de la distribución y la plataforma limitaron la utilización real de manera tan severa que el aeropuerto todavía procesa poco más de 7 millones de pasajeros totales al año. No existen instalaciones dedicadas de tránsito en zona aeroportuaria. El aeropuerto carece de capacidad operativa completa las 24 horas. El Dr. Allen Onyema, presidente de Air Peace, ha declarado abiertamente que incluso con una flota de 200 aeronaves, Lagos no puede funcionar como hub sin mejoras sustanciales en la infraestructura aeroportuaria. Esta es la restricción fundamental. Air Peace puede firmar acuerdos interlineales con todas las aerolíneas globales. Nigeria puede abrir sus cielos a todos los países de la Tierra. Pero si el aeropuerto físico no puede procesar pasajeros en conexión de manera fluida, rápida y cómoda, la estrategia de hub se desmorona en la puerta de la terminal. Esto es precisamente lo que el Aeropuerto Internacional de Lekki-Epe está diseñado para resolver. La instalación propuesta ocuparía 3.500 hectáreas adyacentes a la zona de libre comercio de Lekki y la refinería Dangote, creando una aerotrópolis integrada que vincula aviación, industria y comercio. Las especificaciones son deliberadamente ambiciosas. Una pista código F de 4,5 kilómetros capaz de manejar las aeronaves de fuselaje ancho más grandes en servicio. Capacidad inicial de 5 millones de pasajeros anuales, escalable a 20 millones. Una terminal de carga diseñada para 2 millones de toneladas al año. El costo estimado ha escalado de $450 millones cuando se propuso por primera vez en 2011 a aproximadamente $2.500 millones según las proyecciones actuales. El gobierno del estado de Lagos está buscando un modelo de concesión de diseño, construcción, financiamiento, operación, gestión, con la China Airport Construction Company expresando interés en la asociación. El objetivo original del aeropuerto era 2028. Dados los retrasos históricos, incluyendo un periodo entre 2014 y 2022 en que el proyecto permaneció inactivo, después de que los inversores se retiraron por disputas de tierras que involucraban a 98 comunidades locales, ese cronograma conlleva una incertidumbre significativa. Pero el aeropuerto no es especulativo de forma aislada. La línea verde del Metro de Lagos, presentada en abril de 2025, está específicamente diseñada para conectar el centro de Lagos con el sitio del aeropuerto de Lekki. Dubái entendió tempranamente algo que la mayoría de los mercados de aviación aprendieron tarde. Un hub no sirve a su propia población, sirve a todos los que pasan por él. Y la decisión política más importante para un hub de tránsito no tiene que ver con pistas ni aerolíneas, tiene que ver con visados. Dubái permite a los pasajeros transitar sin ningún visado en conexiones de menos de 24 horas. Para escalas más largas, los visados se emiten a la llegada con una fricción mínima. Esta fluidez no es una comodidad, es el mecanismo fundamental que permite a Emirates vender un Lagos Dubái-Singapur en un solo billete sin que el pasajero tenga que preocuparse jamás por la documentación. El marco actual de visados de tránsito de Nigeria es todo lo contrario. Un permiso de tránsito sin visa tiene una validez máxima de 48 horas y prohíbe estrictamente abandonar el aeropuerto. Para escalas que requieren alojamiento en hotel, un visado de tránsito estándar exige billetes de continuación confirmados, prueba de fondos suficientes, reservas de hotel y solicitud anticipada. Compárese esto con Addis Abeba, donde Ethiopian Airlines mueve a millones de pasajeros a través del Aeropuerto Internacional de Bole con transferencias aéreas simplificadas. El reciente acuerdo bilateral de servicios aéreos con los Emiratos Árabes Unidos, actualizado en 2025, amplía las posibilidades y permite conexiones interlineales entre Emirates y Air Peace. Pero estos acuerdos solo importan si la experiencia del pasajero en tierra está a la altura de la promesa de fluidez que ofrece el billete. Nigeria ha comenzado a abordar esto. Se trata de mejoras incrementales. Un verdadero hub requiere zonas de tránsito internacional dedicadas donde los pasajeros en conexión nunca interactúen con inmigración en absoluto.
La mayoría de los centros de conexión competidores no pueden ignorar lo que Lagos está construyendo, pero tampoco pueden ser desplazados fácilmente. Addis Abeba sigue siendo formidable. Ethiopian Airlines opera 36 vuelos semanales solo hacia Nigeria, evidencia de la enorme demanda que captura al canalizar el tráfico de África Occidental a través de África Oriental. Etiopía está construyendo el aeropuerto internacional de Bishoftu, con una capacidad inicial de 60 millones de pasajeros, cuando se complete su primera fase alrededor de 2029. Kenya Airways es el pilar del aeropuerto internacional Jomo Kenyatta de Nairobi. South African Airways conecta Lagos directamente con Johannesburgo y Ciudad del Cabo. Dentro de África Occidental, el aeropuerto internacional Kotoka de Ghana está avanzando de manera más eficiente hacia el desarrollo como centro de conexión. Abidjan y Lomé se habrán labrado nichos de tránsito mediante la eficiencia regulatoria más que por la escala bruta. Sin embargo, ninguno de estos competidores posee la ventaja fundamental de Lagos, la pura fuerza gravitatoria de su mercado. Una población metropolitana que supera los 21 millones, una economía que domina África Occidental, un tráfico de origen y destino tan sustancial que, incluso sin pasajeros en tránsito, las aerolíneas pueden llenar aviones de manera rentable. Los primeros años de Dubái se veían similares. Emirates se lanzó con 2 aeronaves en 1985, sirviendo a una ciudad con una fracción de la población actual de Lagos. La diferencia fue la ejecución coordinada: aeropuerto, aerolínea, política de visados y estrategia turística avanzando al unísono. Lagos tiene la demanda. Lo que demuestra ahora, con el acuerdo interlineal Air Peace Emirates, los convenios de cielos abiertos, la propuesta del aeropuerto de Lekki y las reformas de visados, es si puede coordinar la ejecución. La industria de la aviación siempre ha medido a los hubs africanos por su infraestructura y facilidad de servicio. Lagos tiene otras ventajas: esa gravedad demográfica, ese posicionamiento geográfico y esa arquitectura de alianzas pueden importar más que la flota de cualquier aerolínea individual. Una ciudad que procesa 7 millones de pasajeros hoy, respaldada por 400 millones de personas en su región de influencia, representa un potencial comprimido más que una limitación permanente. Air Peace no necesita convertirse en Emirates, necesita convertirse en el punto de agregación que haga que Emirates y cualquier otra aerolínea global dependa de Lagos para el tráfico de alimentación de África Occidental. En 1958, Nigeria Airways despegó desde Lagos porque una nación recién independizada quería demostrar que merecía un lugar en el cielo. La aerolínea duró 45 años antes de colapsar bajo el peso de la mala gestión y la interferencia política. La ruta era orgullo nacional y no realmente estrategia. 6 décadas después, la propuesta de Lagos como hub representa algo fundamentalmente diferente. No un proyecto de vanidad estatal, sino un argumento comercial construido sobre geografía, demografía y lógica. No la ambición de una sola aerolínea, sino un ecosistema diseñado para capturar flujos de tráfico que actualmente evitan toda la región. Cuando esos primeros aviones de fuselaje ancho comiencen a rotar a través de un aeropuerto internacional de Lekki-Epe terminado, completarán un circuito que necesitó más de 20 años de arranques en falso para hacerse posible. Un aeropuerto, políticas de visado liberalizadas y la prueba de que, a veces, los cambios más significativos en la aviación global no requieren la aerolínea más grande del mundo. A veces requieren la geografía más desatendida del mundo, las alianzas adecuadas y la voluntad de apostar a que 400 millones de personas merecen un hub propio. La pregunta no es si Lagos puede convertirse en el Dubái de África. Es si el resto de la industria realmente está prestando atención. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?